Hola, hola. ¿Te gusta el chisme? ¿Te gusta el arte? Bienvenidos a Café y Pintura. Bienvenidos a tu podcast artístico, en donde hablaremos de grandes artistas, historias opuestas. Mientras ponemos a prueba nuestro talento recreando obras de los artistas mencionados. Soy Alanis Soy Gabriela. y esto es Café y Pintura. Cuéntame un poco de Pablo Picasso. Verás lo que ha pasado con el pobre Pablo, pobrecito. Todo el mundo lo tiene tachado, el artista, el mejor artista del siglo XX, pero ya va. Es sorprendente la cantidad de depresión y personas que se suicidaron alrededor de él. ¿Se suicidaron? Se suicidaron. Nada más 2 son cercanas, no todas son cercanas. Su ex esposa y su nieto. Muchos dicen, tal vez, hablan sobre su hijo, que el cual también es un dato bastante curioso. No sé si has escuchado algo sobre el hijo, su vida, pero terrible. Lo que sé de Picasso es que es un artista muy conocido por el cubismo y que sus obras eran así súper abstractas, contemporáneas, muy modernas y raras. Pablo Picasso era un hombre bastante egocéntrico. Él no quería ver a más nadie triunfar que no fuera él. Y me dirán, ¿cómo sabes eso? Dame datos, dame datos. Pasa eso con el hijo. Él tuvo un hijo con su primera esposa, que era una bailarina rusa. Él tuvo un hijo que se llamaba Paulo. Y Paulo quería ser deportista. Él no quería seguir los regímenes de que su papá era artista, él también tiene que ser artista. Y algo curioso es que también sus otros hijos, los cuales eran los preferidos, sí siguieron el mundo artístico. Paulo quería ser ciclista, quería hacer algo más, quería ser deportista. Su papá nunca lo apoyó, nunca estuvo para él, estuvo ausente totalmente. Daddy issues. Totalmente. Él tuvo un pequeño problema. Él se casó, tuvo 2 hijos, pero al final él murió alcoholizado porque ya no aguantaba que su papá lo tratara tan... Todos esos traumas que él le causó hizo que él al final muriera así. ¿Y qué pasó? No solamente afectó al hijo, sino también al nieto. O sea, se volvió un trauma generacional. Fue una por cadena. así. Yo aquí lanzando datos, normalmente esos problemas Vienen de generaciones. Vienen de generación en O sea, quién sabe que a lo mejor a Picasso le daban duro el papá o la mamá o X, pero normalmente esos son traumas que se dan de familia y él los refleja después con el hijo y el hijo con el hijo y el hijo con el hijo y así sucesivamente. Pablo no fue un mal papá, no se ha encontrado datos de que fue un mal papá, pero tristemente al momento que él se murió dejó a 2 hijos, que fue Mariana y Pablito. Ya que Pablo Picasso ignoró totalmente, y esto lo pueden leer en la biografía que escribió Mariana, su nieta, totalmente, que se llama Picasso, mi abuelo. Y pueden leer cómo fue Picasso, lo siento por esta palabra, pero fue una basura totalmente. Aquí es donde entra realmente en separar al artista de sus obras, que es algo bastante difícil de hacer muchas veces. El nieto vivió tan apartado de todo, totalmente ignorado el nieto, que aparte su papá se murió debido a todos estos traumas que él fue agarrando. El nieto no aguantó y se suicidó. Pablito no duró ni 23 años en el mundo. Wow, se murió súper joven. La forma en la que se murió. Bebió un pote de lejía y de hecho... Sí, se envenenó, pues. Y yo no entiendo qué pasaba realmente en este mundo que rodeaba a Pablo Picasso, que también una de sus ex esposas se ahorcó. Que unos Eso habla mucho de la persona como tal, en realidad, de las energías que lo rodeaban para que las personas cayeran en esa desesperación. Se puede leer en el libro que mencioné anteriormente, que es de la nieta, en donde dice que Pablo nunca le importó que nadie fuera feliz. Lo único que él quería narcisista era completamente. éxito total. Hay una escritora bastante famosa que se llama Arianna, escribió una biografía de Pablo Picasso, en donde habla que a Pablo le gustaba quemar a sus amantes con cigarros, le gustaba golpearlas hasta Le que gustaba quedaran... el sado. Le gustaba el sado, les gustaba golpearlas hasta que quedaran inconscientes. Y tú me dirás, yo de verdad no entiendo ese gusto, pero Cada quien con sus cosas. Algo también muy curioso es que cada una de sus amantes, él llevaba muchos años. Por ejemplo, cuando él cambió de amante, empezaba a los 17 y él ya tenía 48, la otra después tenía 30 y él ya tenía 57, es un ejemplo. Pero siempre buscaba una menor mientras iba subiendo de edad. Parece Leonardo DiCaprio. Ups. Un Dato perturbador. que nadie, no se menciona, eso no se menciona. Dato perturbador. A pesar de que era un gran artista y marcó totalmente el siglo XX,
más allá de todo eso, a veces hay que darse cuenta de quién era él como persona. Hay muchos videos que hablan de que, ay, Pablo Picasso era una basura de hombre, pero sigue siendo, tú buscas en internet Pablo Picasso. Pero sigue siendo Picasso. Y sigue siendo Picasso y el artista. No porque fue un artista, tremendo artista que sí fue, no haya sido una mala persona. Y me sorprende porque muchos artistas sufren de trastornos, eso lo hace el artista, supongo. Bueno, hablando de trastornos, vamos a chismear un poco más. O sea, pero me encanta esto de chisme. A mí también. De verdad, me encanta esto de hablar más relajante, de gente se los famosa. recomiendo. Este otro artista del cual vamos a comentar el día de hoy es de Vincent Van Gogh. Estoy inclusive recreando La Noche Estrellada. Los que saben de arte saben quién es Van Gogh. Artista, La Noche Estrellada, Los Girasoles, bueno, artista del impresionismo, muy reconocido. Van Gogh se suele decir que es un personaje, fue un personaje súper trastornado, súper triste, súper deprimente. Pero yo tengo entendido Una que él historia, estaba sucundido en la depresión y que la gente literalmente... una historia súper Loco. trágica. Como hablan de uno después de muerto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el legado que uno deja. Eso es triste. No es mentira lo de los trastornos, no es mentira que él tuvo muchísimos problemas. En la época en la que estuvo Van Gogh, estos problemas obviamente no eran diagnosticados, no se sabía de ellos, no se les tenía nombre. Se solía decir de que tan solo estabas loco y ya. Pero hay mucha historia mal escrita de Van Gogh. Una de ellas, hablando de trastornos, que lo metieron en un manicomio. Adivina dónde lo metieron. A él no lo metieron en ningún manicomio. Quisiera ¿Y yo tú estar lees? a donde lo metieron. Le decían que estaba atormentado por su estilo de arte, ya que él en verdad era un visionario para la época en la que hacía esas obras. La gente estaba muy acostumbrada en ese momento a lo que era el realismo, el hiperrealismo, ¿ok? En cambio, Van Gogh era autónomo, salía de la caja, por así decirlo. En esa época, quien se salía de la caja era considerado un loco. Mentiras. Aquí estamos es para hablar de chisme, a desmentir a la gente. Resulta que esto no era un manicomio. Al lugar a donde lo metieron fue en el Saint Paul de Mausolée. Al principio era un monasterio y después se vuelve, por así decirlo, casa de retiro, ¿ok? Casa vacacional. Era muy lejos de parecer un psiquiátrico o un manicomio o algo desolado, triste, tenebroso como la gente lo suele reflejar. Dato curioso, quien lo mete en este monasterio viene siendo Theo. Theo es el hermano de Van Gogh, un hermano que lo amaba, ellos dos se amaban. Entonces es muy ilógico también pensar, y es muy triste de que distorsionen la historia a un punto en que digan que en realidad lo metieron a un lugar horrible cuando el hermano lo único que buscaba era preocuparse por él y que él estuviera bien. Escribía su cuarto como un lugar súper acogedor, súper hermoso, para lo que obviamente era la época o para lo que él estaba acostumbrado, porque como se sabe, él no es que estaba muy bien financieramente, económicamente. Él tuvo un tiempo muy bueno. Él le escribía a su hermano Theo diciendo de que se sentía en el lugar indicado, en el lugar al que pertenecía. Y algo curioso, ¿dónde están esas cartas? Porque nadie menciona esas cartas. En realidad hay que tener en cuenta de que muchísimos de estos datos o de estas historias que se creen son verdad, son pura teoría, ¿ok? No hay nada 100% comprobado. El único que nos puede decir que después lo que en verdad pasó es el mismo Van Gogh y bueno, aún no sabemos invocar. Dicen que Van Gogh se cortó la oreja, que se la entregó al amante y esto, una historia bastante tétrica a mi parecer. Otras teorías es que se peleó con Gauguin, que era uno de sus mejores amigos en la época, tuvo una discusión con él y en eso hubo este incidente donde Gauguin le cortó la oreja a él. Decidieron los dos pues que era mejor decir que él mismo se había autolesionado. Dios mío, ¿qué tan enojado tiene que estar Para llegar la a oreja eso? a tu pana? Y hablando de teorías y versiones, ok, viene el momento fuerte, que a mí la verdad me impactó mucho cuando me enteré de eso, es que la historia en papel es que Van Gogh se terminó suicidando. Y la otra teoría que hay es que en realidad Van Gogh no se suicidó, sino de que tuvo un homicidio. Lo asesinaron. No hay investigación sobre eso. ¿Por qué? Si esto realmente pasó, es importante que alguien intente averiguar la verdad. Se puedan dar cuenta de que todo es un show, por así decirlo, o que en realidad la gente lo que quiere es vender la historia. Se encontró la última pintura que hizo. Es una pintura supremamente colorida. La llegan hasta a describir como una pintura alegre. Pero ¿qué pasa? Obviamente, siendo un personaje súper trágico, súper depresivo, una vida supremamente triste, ¿cómo van a decir que su final, su última pintura fue una pintura alegre, colorida, llena de paz y esperanza? Claro. Van a decir que su última pintura fue en el lugar a donde decidió suicidarse por depresión, a que no era famoso. Todo hecho para
el público el entretenimiento. Si quieren en realidad ver una buena adaptación de lo que fue la vida de Vincent Van Gogh, les recomiendo la película Loving Vincent, es la que más se acerca a esta historia y a estas teorías que son las que podríamos decir verdaderas. Comenten ustedes, ¿qué creen? ¿En realidad se suicidó o fue un homicidio involuntario que pudo haber pasado? ¿Otra teoría? También pueden comentar a ver si han leído un poco sobre la historia de Picasso, este pasado. ¿Qué datos saben que no mencioné? ¿Cuáles son los más turbios? ¿Hay algo más? Siempre hay algo más. Algo para ser buena chismosa es que siempre hay algo más que descubrir, ¿ok? Estos fueron todos los chismecitos que tenemos por hoy. Y mostramos nuestro más humilde resultado el día de hoy. Literalmente Picasso y Van Gogh reflejados. Los esperamos a ustedes todos los miércoles de Café y Pintura. Un poquito más en los próximos videos vamos a hablar de... Frida Kahlo y Diego Rivera. Nos vemos otra tarde de Café y Pintura. Ya sabes, los miércoles con nosotras, Alanis. Y Gabriela. Hasta luego.